Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de la carta de 1993. En ella se hablaba, que se presagiaba, que Canción del Fuego al completo sería una saga centrada en 5 personajes. ¿Eso es así? ¿Hasta qué punto es correcto? Me parece un gran tema para debatir, así que ¡vamos con ello! En primer lugar, muchas gracias por ver el vídeo, me gusta el vídeo, gracias por compartir, gracias por suscribiros al canal. Hay gente que ve mis vídeos y no está suscrita, de verdad, os animo a que os suscribáis, no pasa nada, no cuesta dinero y de verdad ayuda a que el canal siga creciendo. Y así de avisos y cosas que siempre me gusta hablar antes de comenzar, ya grabé el podcast con los amigos de Fase 24 hablando de Superman y de Cuatro Fantásticos. Sabéis que fui invitado a la premia de Cuatro Fantásticos por Marvel, pero Superman me gustó mucho. Entonces, bueno, creo que quedó un debate bastante chulo, lo compartiré por aquí para que, si queréis, podáis escucharlo. Está en iVoox, está en YouTube, creo que quedó bastante guay. Luego, el directo de este mes, ya os conté que me gusta hacerlo el lunes, pero este mes, como va a ser un poco raro, agosto, vacaciones y demás, a priori va a ser el miércoles, último miércoles de este mes de agosto, va a ser este directo mensual del canal, si no hay ningún problema. Y bueno, que tampoco me quiero enrollar mucho más, este vídeo también va a ser un poco cortito, estamos en época un poco estival, pero creo que es un tema muy interesante, hablar sobre si Canción del Fuego es una saga centrada en 5 protagonistas. Es una historia coral, pero ¿hasta qué punto tiene Martin unos niños bonitos? Pues me parece un gran tema, así que vamos a mi cuarto a verlo. Bueno, vamos a hablar de este tema. Si Canción del Fuego podemos considerar que es una saga, que ahí, por ejemplo, mi amigo Antonio Miguel Jiménez, Torino Escudero en la Sociedad Tolkien Española, doctor en Historia, profesor en la Universidad CEU San Pablo, solamente argumentaría que para que sea realmente una saga tienen que pasar una serie de años, incluso varias generaciones. Mi amiga Arancha Serrano Arancha, la autora de Ninheim, saga de novelas hiperprestigiosa, para mí Arancha es la mejor autora de fantasía español que hay actualmente. Ella dice que su historia son sagas, porque realmente habla de sagas nórdicas y ciertamente las sagas abarcan de padres a hijos, incluso a nietos, ¿no? Entonces, seguramente ya el término de saga es un poco discutible, porque si los personajes no vamos a ver sus hijos y sus nietos como protagonistas de la historia, pero sí que me quiero centrar si Canción del Fuego, más que el hecho de ser una saga, está basada en 5 protagonistas, que es la idea original de la carta de 1993, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como siempre voy a compartiros pantalla con el ensayo de los 7 reinos. En este ensayo, el ensayo es obra de Lecris, publicado en Reddit. Aquí, como siempre, me gusta, lo enlazo siempre, pero para que podéis ver aquí la fuente original de la noticia. Y luego voy a dar bastante mi opinión, porque hay cosas con las que Lecris expone que a mí me gusta, que creo que son materia de análisis, la verdad. Pero bueno, básicamente ya hemos hablado de otros cambios que hizo Martin, las reescrituras de múltiples temas, por eso no salió Vientos de Invierno, porque Martin lleva 10 años reescribiendo. Hemos hablado del salto temporal de 5 años, tengo aquí vídeos en mi canal, pero es cierto que no se ha tocado, hablando de saltos temporales, la idea de que Canción del Fuego fue una saga con 5 protagonistas, ¿de acuerdo? Y es que en la carta del 93 lo que se nos dice es esto, ¿de acuerdo? Esto es la carta del 93, que ya la conocéis, la carta que cuenta los orígenes de Canción del Fuego. En la segunda página de las 5, veis aquí, pone aquí 5 Central Characters. Estoy aquí haciendo zoom, yo creo que lo estáis viendo. Pues bueno, eso es del puño y letra de la máquina escrita de George Martin. Dice lo siguiente: 5 personajes se mantendrán vivos en los 3 volúmenes. Recordemos, Canción del Fuego iba a ser una trilogía. Tengo un vídeo hablando de ello. Pasando de niños a adultos, habiendo cambiado el mundo y ellos mismos en el proceso. En cierto modo, mi trilogía es casi una saga generacional. Te digo, el concepto saga es discutible. Contando las vidas de estos 5 personajes, 3 hombres y 2 mujeres. Los 5 personajes son Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen y los 3 niños de Invernalia, Arya Stark, Bran Stark y el bastardo Jon Nieve. Todos ellos son presentados en algún momento de los capítulos que tienes en la mano, que se enviaron a Harper. Como ya sabéis, esta carta es una carta del 93 que presagia la historia y que George Martin se la manda a HarperCollins, a Reino Unido, con el objetivo de que le compren su historia. ¿Qué es lo que pasa? Que los planes de Martin van cambiando. Es una cosa que siempre que yo hablo de la escritura de George Martin, a mí me encanta hablar de la metanarrativa. Quizás me apasiona, quizás hasta más hablar de cómo se escribe Canción del Fuego que de la propia Canción del Fuego. Ya es tema personal mío, me conocéis. Llevo grabando podcast de 2014 sobre este mundo y llevo escribiendo sobre este mundo desde 2012. Y entonces Martin, cuando estuvo en Eastercon de 2012, dijo lo siguiente: el plan original, cuando iba a ser una trilogía, la trilogía iba a terminar
con la boda roja. Martin estaba escribiendo, de repente llega a la página 1300, 1400, dice aquí, mientras llegaba un texto de 1300, 1400, 1500 páginas al escribir la historia, había escrito el nacimiento de los dragones, es decir, la historia de Dani en el primer libro terminaba donde él quería. Pero otras historias no estaban, no han avanzado lo suficiente. Como ya sabéis, Juego de Tronos no termina con la boda roja. Pero es que Choque Reyes tampoco termina con la boda roja. La primera parte de esta trilogía se convirtió en 3 libros, en Juego de Tronos, en Choque Reyes y Tormenta de Espadas. Por eso se publican tan rápido Choque Reyes y Tormenta de Espadas. Porque lo que iba a ser un solo libro se convierte en 3. Martin escribe tanto que Choque Reyes brota de la nada prácticamente y después tenemos ya Tormenta de Espadas, ya incluso con restos de ello, ¿no? Entonces, como dice Martin, pues las historias de unos personajes, igual que el de Dani sí estaba en el punto que él quería, nacen los dragones, al final de ese primer libro, otros no. Entonces, cuando él quiere originalmente terminar en la boda roja, tiene que cambiar los planes. Y termina con la muerte en Ned Stark, que igualmente era un suceso que él tenía siempre en la cabeza. Él quería la idea de la deconstrucción, de que el personaje protagonista también puede morir. Todo esto le hemos debatido mucho. Y la clave es que la primera novela terminara con la familia Stark rota. ¿De acuerdo? Cuando era la primera novela de una trilogía, terminaba con la muerte en Stark. En la historia que nosotros conocemos, en juegos que nosotros conocemos, en la idea original de la trilogía, no termina con la muerte en Stark, sino con la boda roja, que desde luego, evidentemente, también rompe, por supuesto, a la familia Stark. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, los 5 protagonistas de Canción de Hielo y Fuego. Vamos a analizar qué se dice de ellos en la carta del 93, de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? No voy a extenderme muchísimo en el tema. ¿Qué se dice en la carta del 93 de cada uno de los 5 protagonistas? Y si yo a día de hoy, voy a explicar después si consideraría que algún otro comparte este nivel. Y ya os digo yo que sí. Y es una mujer, y no es fácil de adivinar quién es. Pero bueno, 5 protagonistas. Primero, Tyrion Lannister. ¿Qué pasa con Tyrion Lannister en la carta del 93? Pues como ya sabéis, tiene muchos cambios respecto a la historia que conocemos. Tyrion se hace amigo de Sansa y de Arya y se va distanciando de su familia. Robb Stark va consiguiendo batallas espléndidas, Lysa Joffrey Baratheon, pero Jaime Tyrion Lannister es como un enemigo demasiado poderoso. O sea, en batalla, a nivel generales, asumimos que Jaime es de Browns y Tyrion es de Brain. Uno es el cerebro y otro la fuerza, la masa, la capacidad física. Y los dos juntos son demasiados poderosos. Y Robb Stark es derrotado y Tyrion quema Invernalia. Recordemos, esto que hace Theon Greyjoy en Choque Reyes originalmente lo hacía Tyrion. Tyrion sigue viajando, sigue conspirando al Juego de Tronos. Se dice que se quita de en medio a Joffrey. No queda todo claro si le mata a él o no, o hace que otros le maten, o que él muera en un accidente. Pero bueno, la idea es que Jaime sucede a Joffrey, mata a todos aquellos en la línea sucesoria. Ya sabéis que este rango de ambición política de Jaime es heredada, y en la saga que todos conocemos es Cersei quien tiene esta ambición política y es capaz de matar a quien esté por delante para conseguir el trono, siempre que no sea su propia familia. Pero Jaime culpa a Tyrion de los asesinatos para que él sea rey. Tyrion, dolido ante la traición de su hermano, cambia de bando, se une a los Stark y aquí viene la parte terrible, por fortuna no la hemos conocido, que se enamora de Arya. ¿Qué es lo que pasa? Que la pasión no es mutua, pero es intensa y lleva una rivalidad entre Tyrion y Jon Nieve, porque Arya de quien está enamorada es Jon Nieve, como sabéis en esta historia original de la carta del 93. Repito, 1993. Muchos de vosotros, seguramente unos cuantos, no habéis nacido. ¿Qué sabemos de la carta de Daenerys? Sabéis que amo este cuadro. Igual en un mes lo tengo por mi casa. Estamos trabajando en ello. Sabéis que conozco a Arantxa y que Arantxa Estallo, autora de este maravilloso obra de arte. Y sabéis que, bueno, que tuve parte que ver en que esto exista, porque yo fui el que puse en contacto a Elio y Linda con Arantxa para que hiciera este arte maravilloso para el 10º aniversario del Mundo Hielo y Fuego. Y es la mejor ilustración canónica de la canción de Hielo y Fuego. Bueno. Y sobre Daenerys, ¿qué dice la carta? Bueno, Daenerys dice que su nuevo marido Dothraki Khal Drogo no quiere invadir los 7 reinos, pese a que Viserys quiere hacerlo. Entonces, Khal Drogo mata a Viserys, un poco como la historia que conocemos, pero aquí cambia el tema. Mata a Khal Drogo para vengar a su hermano. En la historia que nosotros conocemos, mata a Khal Drogo por piedad, después de estar enamorado de él. Y no lo hace desde luego por venganza de su hermano. También está muy distanciado de su hermano. Y la historia aquí es que, perseguido por gente de Dothraki, se encuentra un escondite de huevos de dragón, es decir, no son un regalo de alguien como Ilirio, sino que se los encuentra de forma fortuita,
y de forma mágica, no sabemos cómo, nace un dragón. No nace 3. Nace un dragón y con ese dragón domina a los Dothraki y empieza a conquistar los 3 reinos. Como veis, el arco no es tan distinto del de la primera novela de Juego de Tronos, ¿de acuerdo? Arya Stark. Bueno, al principio pues, está en Invernalia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Invernalia arde, Catelyn tiene que huir al norte con Bran y con Arya. Le persiguen los Lannister, como ya sabéis en los libros, cuando Bran y Rickon huyen de Invernalia, quienes persiguen son soldados Bolton, ¿de acuerdo? Soldados Bolton, quizás algún Greyjoy, pero especialmente soldados Bolton, y llegan al muro. Pero la Guardia de la Noche no tiene familia, así que Jon y Benjen, que todavía está vivo entonces, recordemos, Benjen era el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, Jon le sucederá, no les pueden ayudar porque no son Stark, son de la Guardia de la Noche. Así que a raíz de eso, Jon y Bran comienza un amargo distanciamiento. Tengo ya un vídeo hablando de cómo Jon y Bran podrían ser amargos enemigos, que es el fragmento tacho de la carta 93, en la cual se confirma que Bran va a ser el rey al final de la historia. Y dice aquí, Arya es más indulgente, Arya no odia tanto a Jon hasta que se da cuenta que, claro, no odia a Jon porque se ha enamorado de él. Y la pasión y el drama pasa durante toda la historia hasta que al final se descubre que efectivamente Jon y Arya no son hermanos del mismo padre. De hecho, no son hermanos, son primos. Cuanto más primo, más tarima. Pero bueno, por fortuna no hemos conocido esta trama terrible del triángulo amoroso Jon, Arya, Tyrion. De Bran. Pues de Bran sabemos muchas cosas y la carta 23, como digo, revela o confirma que será el rey en algún momento de la historia. Bran sale del coma, como pasa en la historia que conocemos, nunca puede volver a andar, recurre a la magia. Cuando su padre es ejecutado, Bran ve que la muerte se acerca, no puede evitar que Robb se llegue a la rebelión y que consiga sus proezas militares, pero creen que los Stark creen que después del ataque de Invernalia por parte de Lannister solo pueden sobrevivir si van más allá del muro, como he comentado antes. En el muro no les reciben, así que vamos a ver a Mance Rayder. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Arya va a ver a Mance Rayder con Catelyn y con Bran, hay un terrible encuentro con los otros que atacan a los salvajes. Dice, la magia de Bran, no sabemos hasta qué punto esa magia de Bran existe, o cuál es esa magia que le permite volver a andar, o no sabemos exactamente cuál es esa magia. Aguja la espada de Arya, que al parecer tiene esas capacidades, y los lobos wargos les ayudan a sobrevivir, pero su madre muere a manos de los otros. Es decir, siempre estuvo planeado que Ned Stark muriera, siempre estuvo planeado que Catelyn Tully muriera. Estoy bastante convencido que el hecho de que Catelyn muera a manos de los otros implica que Martin ya tenía en la cabeza que Catelyn volviera a la vida. En la historia que nosotros conocemos, en Tormenta de Espadas, muere en la Boda Roja y es resucitada por Rolor. En esta historia de la carta 93, Catelyn muere por obra de los otros y solamente será resucitada también por obra de los otros, ¿de acuerdo? Y en el fragmento tachado de la carta, recordemos la famosa frase. Dice, para el final de Juego de Tronos hay cosas que no entendemos, pero dice, en el Trono de Hierro, con la prematura muerte, Bran se sienta libre, Bran sits free. Aparece luego el fragmento tachado de la carta, vamos a verlo después. Bran va a ser el rey, porque se sienta libre, pero su asiento no está cómodo, porque Jon Nieve es su amargo enemigo, porque lo que he comentado, Bran se siente muy bien. Bran cree que Catelyn ha muerto porque Jon y Benjen fueron incapaces de aceptar a los Stark en el muro. Daenerys de la Tormenta prepara la invasión y encima están nosotros que ya ha visto cómo han matado a su madre, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con Jon Nieve? Bueno, pues un poco lo que conocemos, sigue en el norte, reemplaza a su tío como comandante de la Guardia de la Noche. Sabemos que nosotros, en nuestro caso, no reemplaza a Benjen, pero acaba siendo el comandante de la Guardia de la Noche al final de Tormenta de Espadas. No acogen a Bran, a Arya y a su madrastra Catelyn. Aunque a Jon le desagrada, parece que es más idea de Benjen que del propio Jon. Hay un amargo distanciamiento, pero resulta que Arya se ha enamorado de Jon, bueno, lo que comentamos antes. Y lo que he mencionado también. Bran se sienta libre en el trono, pero su asiento no está cómodo y Jon es su enemigo. Bueno, esto es lo que sabemos de los 5 protagonistas en la carta 93, ¿de acuerdo? Bran, Arya, Jon, los 3 Stark, uno bastardo, Daenerys Targaryen, tío Lannister.
¿Qué es lo que pasa? Porque este es el fragmento tachado que, como digo, fijaos que con esto tachado, que parece que no se ve nada, los fans somos capaces, yo no, los fans muy cracks, de discernir lo que había debajo de esos textos y ver esto de Bran Sits Free y demás. Bueno, el caso es que Martin sí que tenía claro que esto era una saga, o al menos su trilogía tenía estructura de saga. Dice, la primera novela es la enemistad entre las casas Lannister y Stark, el título Juego de Tronos le corresponde perfectamente, conspiraciones, artimañas, ambición, asesinatos y violencia, con el Trono de Hierro como premio final. De ahí lo de Juego de Tronos. Esa sería la historia principal de Juego de Tronos, de la primera volumen de la saga. La segunda novela sería Danza de Dragones. La segunda novela está centrada en la invasión Dothraki de Daenerys Targaryen con un dragón. Mientras el león de los Lannister y el lobo gorgo Stark rugen y se pelean, una segunda amenaza más grande llega del Mar Angosto, donde los Dothraki llegan con Daenerys de la Targaryen, de la tormenta, la última de los jinetes de dragón. Claro, esto es una cosa que de hecho ni siquiera vamos a ver en Vientos de Invierno, es una cosa que vamos a ver en Sueño de Primavera. Yo he dicho que me parece muy difícil que Vientos de Invierno termine un punto más avanzado de la trama de Daenerys que ya llegando a Rocadragón. De luego está muy lejos para mí Vientos de Invierno de conquistar Poniente. Entonces, lo que iba a ser la segunda parte de la trilogía, el libro central, el 2 de 3, en la Canción de Fuego que todos conocemos, va a ser el 7 de 7. Lo cual ya nos da a entender que va a haber muchos problemas para la escritura de Sueño de Primavera por el hecho de que Martin tiene que contar la invasión de Daenerys en Poniente con los Dothraki, a ver cómo interactúa con el supuesto Aegon, a ver cómo se enamora o no, debería enamorarse de Jon Nieve y a ver cómo Daenerys lucha contra los otros. Todo eso en un solo libro. Hay cierta economía narrativa porque al coincidir varios puntos de vista en Sueño de Primavera, pues vamos a poder ahorrarnos puntos de vista porque si Jon y Dany están juntos, con que uno tenga el punto de vista, el otro no tiene por qué mostrarse, pero aún así es un reto muy grande, ¿no? Ya hemos hablado de que, tengo un vídeo hablando de que el guionismo es una fuente de problemas para George Martin. Y bueno, la cosa es que sabemos algo de la tercera. Si la primera parte es Juego de Tronos y la intriga política estar contra Lannister y ya están muy al fondo, sin tanto impacto, Jon Nieve con los otros, Daenerys con los Dothraki en esos. El segundo libro, ya Daenerys se ha trasladado a Poniente, ya toda la historia se concentra en el continente que protagoniza nuestra historia, pero la tercera novela, sería Vientos de Invierno, es la central de la lucha contra los otros. El peligro más grande viene del norte, los desiertos más allá del muro, donde demonios semi-olvidados, sacados de las leyendas, los inhumanos otros, levantan legiones hechas de muertos vivientes y no nacidos. Esto de no nacidos ya nos da pista de que efectivamente lo que vimos en Juego de Tronos es correcto, que los otros se crean a partir de bebés que sufren este tratamiento, ¿de acuerdo? Y quieren descender para acabar con todo lo que nosotros llamamos vida. Lo único que se interpone entre los reinos y la noche es el muro, la guardia de la noche, y dice aquí, esto es interesante, la batalla final también reúne a personajes y tramas que quedaron colgados de los dos primeros volúmenes, culminando todo en un gran clímax, la batalla por el amanecer. La batalla por el amanecer participarán Stark, Lannister, Targaryen y la Guardia de la Noche contra los otros. ¿De acuerdo? Claro. Martin, una cosa que se menciona es que parece que Martin pensaba que pasara más tiempo entre lo que sería Bran 1 y Catelyn 1, es decir, entre que es el encuentro de los Wargos y cuando llega la noticia invernalia de que Jon Arryn ha muerto y pues Ned Stark debe ser la nueva mano del rey. Eso permitirá, evidentemente, que pasara un tiempo entre los más jóvenes. Ya os he contado que hablando de salto temporal, que el salto temporal es discutible si sería bueno o no. Creo que hay argumentos a favor y en contra. Creo que es mejor como ha quedado así, pero las edades de los Stark son muy problemáticas. Son muy problemáticas. Y eso me di cuenta yo, pero es que el propio George Martin lo ha reconocido. Martin dice que el personaje de punto de vista que más le cuesta hacer es Bran. Más difícil aún porque siendo un niño quiere tener poderes mágicos. Parece que él quería hacer salto temporal, entre otros motivos, por hacer crecer a Bran. Lo que aparece ahí enlazado. Esto es de una charla, ¿no? De una charla aquí que da en una convención. Básicamente, Martin estuvo 6 años, esto es no de una convención, sino de su blog. Martin estuvo 6 años, dice, This was Bran, el capítulo de Bran con el cual he estado luchado durante 6 años. Es decir, a Martin le costó 6 años escribir un capítulo de Bran. A Martin le cuesta muchísimo escribir capítulos de Bran por su edad y por la magia. Si Bran fuera más mayor, no hubiera costado tanto. ¿De acuerdo? Pero hay un punto en que tiró la toalla cuando descarta el salto temporal, dice lo siguiente, no habrá salto temporal, si alguien de 12 años tiene que conquistar el mundo, que así sea. De nuevo una pista muy importante de que alguien de 12 años va a ser el rey de Poniente, ¿de acuerdo?
Y ahora, después del tema del ensayo, voy un poco a dar mi opinión sobre el hecho de que, bueno, si Canción de Fuego son 5 protagonistas. En primer lugar, hay un sexo, una sexta pata que para mí es tan importante como las 5 que he mencionado, que es Sansa Stark. Ya tengo un vídeo al cual le tengo un cariño muy especial, que es el vídeo de los cambios de planes de George Martin sobre Sansa Stark y su futuro. En la historia original de la Carta del 93, como estáis viendo, Sansa se casa con Joffrey, se enamora de él y traiciona a su familia. Eso no sucede, por supuesto, en Canción del Fuego. Sansa llega a estar comprometida con Joffrey, pero no se casa con él, la aborrece y desde luego jamás traiciona a su familia. Es cierto que lo que le dice a Ned Stark, la información que da Catelyn sobre la huida de Ned Stark, desde luego no ayuda a la causa de Ned, es uno de los motivos para la detención, pero Ned Stark no fracasa o no pierde o no es capturado por esa información únicamente, es uno de los múltiples factores que ayudan a ello, ¿de acuerdo? Yo soy muy defensor de Sansa Stark. Y desde luego Sansa Stark se ha convertido en un personaje a la altura, en importancia, en relevancia, quizás no de las 3 cabezas de dragón que para mí siguen jugando en otra liga. Yo creo que Tyrion, Jon y Dany están en un escalafón superior, pero sí están en el siguiente nivel, con Arya y con Bran, ¿de acuerdo? Y el resto de personajes para mí están mucho más abajo. Pero sí meto claramente a Sansa en ese nivel. ¿Y por qué lo meto? Es muy sencillo. Estos 6 personajes son los únicos 6 personajes con punto de vista que aparecen en Juego de Tronos y que nos acompañan durante todas las novelas o al menos toda la historia. Sabéis que Sansa no tiene capítulos en Danza de Dragones, por ejemplo, por un tema de economía narrativa. Sabéis que Bran no tiene capítulos en Festín de Cuervos, de nuevo por esta separación de personajes. Sabéis también perfectamente que las 3 cabezas de dragón, que Tyrion Lannister, que Jon Nieve y que Daenerys Targaryen tampoco tienen capítulos en Festín de Cuervos, pero sí nos acompañan de toda la historia. Estos 6 personajes están vivos y tienen punto de vista desde Juego de Tronos hasta Danza de Dragones, ¿de acuerdo? Luego, como ya sabéis, otros personajes han sumado al listado de puntos de vista. Tenemos a Theon Greyjoy, que se convierte en un personaje relevante, importante, con un gran arco en Choque Reyes y recuperamos en Danza de Dragones. Tenemos a Davos Seaworth, que aparece como cámara, como punto de vista, o para que tengamos una idea de cómo es Stannis Baratheon, y va a tener un arco muy interesante. A mí me encanta de Tormenta de Espadas y volvemos a ver en Danza de Dragones. Hablé de la semana pasada. En Tormenta de Espadas ganamos otros puntos de vista muy relevantes, como es el caso de Sam Tarly, para tener unos ojos en el muro independientes a Jon. Tenemos, por supuesto, el personaje de Jaime Lannister, que es mi personaje favorito de la saga, más o menos. Y luego en Festín pues ya tenemos toda la amalgama de personajes dornieses, personajes hijos del hierro, para darle un poco más de color al mundo. Incluso en Danza de Dragones aparecen irrupciones extrañas como Barristan Selmy, que sirve como para salvar los muebles y para darle un punto de vista a un sitio donde no había punto de vista. Y casi metería a Quentin, que muere, a Aris, que también muere, pero bueno. Pero digo, con estos personajes, Davos, Theon, Cersei, por supuesto, que aparece en Festín de Cuervos, Jaime, todos, Melisandre, que aparece en Danza de Dragones con su único capítulo punto de vista maravilloso, obvio los progresos epílogos, siempre están subordinados, siempre son posteriores, siempre son menos importantes o menos relevantes que los 6 originales. Yo hablaría que estamos hablando de un Big Six, que es un término que se utiliza en fútbol. Sabéis que tengo un podcast de fútbol con Chespina número 1, que para hablar de los 6 clubes grandes de Inglaterra. En este caso, creo que hablar de una saga de 5 personajes es incorrecto. En primer lugar, no es una saga, por lo que he comentado al principio, no hay un salto generacional. Y en segundo lugar, que no son 5. Para mí, Sansa está en la misma liga que los otros. A partir de ahí, viendo lo que decía la carta, otra cosa que quería comentar, ya para ir concluyendo, este vídeo va a ser un poquito más corto. La carta nos da una serie de pistas de lo que va a suceder, pero también recordemos que la historia de la carta es bastante diferente en muchos temas a la historia que conocemos. Quizás la mayor cosa que nos aleja un poco es el triángulo amoroso Jon, Tyrion, Arya. Nos parece imposible que suceda. Jon y Arya se quieren muchísimo, pero una relación de hermanos, no hay nada más de eso. Tyrion prácticamente no ha conocido a Arya, sí tenía cierta fraternidad con Jon. Desde luego Tyrion está en las antípodas de quedarse enamorado de Arya. La idea de Tyrion Arya es para que fuera un espejo del Joffrey Sansa. Pero claro, en esta historia que conocemos, Sansa no está casada con Joffrey. Bueno, no está casada con Joffrey. De hecho, Sansa se casará con Tyrion. Pero no hay un triángulo amoroso. No hay una... Sansa no está enamorada de Jon. Aunque Sansa tiene algunos pensamientos sobre Jon interesantes, pero como su hermano. Pero bueno, no voy a hablar hoy del ship Jon-Sansa, que es... Hay ships peores que ese, hay ships peores que ese. Debo decir, pero bueno. La carta 93 nos presenta una serie de historias.
Pero la carta del 93 no resuelve todo. El fragmento tachado nos habla de cómo está Poniente al final de la primera novela, Juego de Tronos. Bran sits free, Bran se sienta libre, pero tiene amargos enemigos. Uno es Jon Nieve, en el norte, en el este lo tiene Daenerys Targaryen, y incluso más allá del norte, por supuesto, están los otros, ¿de acuerdo? Pero la carta del 93, por ejemplo, nos deja claro en ese punto de, tras la primera parte de esa trilogía, dónde está Arya Stark. No aparece Bravos en ningún momento de esa historia, de esa carta del 93, ¿de acuerdo? Quizá Martin lo tenía muy claro. Recordad, en la carta del 93 no hay mención a los Greyjoy, no hay mención a los Martell. Hay mención al rey Robert, pero no hay mención en sí como tal a la casa Baratheon. No hay mención a los Tully, salvo a Catelyn. No hay mención a los Tyrell, ¿de acuerdo? Es un poniente mucho más condensado, mucho más centrado en la rivalidad Lannister-Stark, ¿de acuerdo? La casa Arryn tampoco aparece mencionada. Es una historia mucho más simple que la que conocemos, recordad. Martin en esta primera parte de la trilogía, quería terminar con la boda roja, quería terminar con Dany y los dragones, pero más aún, quería terminar con Bran siendo rey. Si lo pensamos fríamente, parece muy difícil, ¿no? Que solamente en una novela pase. Vamos a hablar sin entrar en el arco político, en el arco de Daenerys con los Dothraki y con el dragón. En una sola novela hay rivalidad e intrigas políticas entre Stark y Lannister. Los Lannister matan a Ned Stark. Robb Stark se rebela. Robb Stark gana varias batallas, pero acaba perdiendo porque Tyrion y Jaime son demasiado poderosos. Después de la muerte de Robert, Tyrion se quita encima a Joffrey y Jaime se quita encima a los que sean necesarios para que él se convierta en rey. Ahí podemos pensar igual figuras como Kevan, yo no creo que hable de sus hijos, pero bueno, sus hijastros, pero bueno, o igual en esa historia Myrcella y Tommen son hijos de Cersei, pero no son hijos de Cersei y Jaime, sino solo de Cersei con otra persona y es capaz de matar a sus sobrinos con tal de él convertirse en rey. Bueno, como sea, llega la boda roja, que es el fracaso, el fin definitivo de los Stark, pero al mismo tiempo Bran termina de rey. Bran sits free. Un Bran que recordemos, hasta en Invernalia, ha visto cómo Invernalia es quemada por los Lannister, se ha desplazado al muro, en el muro no lo ha querido Jon, se ha desplazado más allá del muro, ha estado con los salvajes con Mance Rayder, los otros han atacado a los salvajes, y de alguna forma, que aquí es la clave, que lo que más difícil resulta entender, que también se traslada a la historia que todos conocemos, es cómo Bran pasa de estar más allá del muro, víctima de los otros, a ser rey de Poniente. Ahí nos falta mucho. Evidentemente, lo que pasó en la serie de Juego de Tronos nos pareció muy decepcionante ese cónclave. Pero de alguna forma, Bran en ambos casos logra ser rey de Poniente. Suponemos que gracias, evidentemente, a la magia, a los poderes del Cuervo de Tres Ojos. Después, o poco tiempo después, con un margen de tiempo realmente escaso, después de haber estado muy más al norte, muy más allá del muro, con Mance Rayder y sufriendo el ataque de los otros. Es un dilema interesante. Pero bueno, tampoco me quería enrollar mucho más. Quería que este vídeo fuera un poco más cortito. Yo creo que más o menos os ha quedado claro. Pero por conclusiones definitivas, básicamente. ¿Es Canción del Fuego una saga protagonizada por 5 personajes? No. Es la idea original de George Martin, pero al final no ha sido así. Creo que no podemos hablar de saga si no es una generación, sino vamos a ver libros centrados en los hijos de Bran, los hijos de Arya, los hijos de Jon, los hijos de Dany, los hijos de Tyrion. Y creo que hay una sexta pata que para mí está a la altura. Para mí Sansa Stark es un personaje fundamental en la historia. El Stark más político, un Stark que va a servir para agitar toda la trama política del centro al norte poniente. Un Stark que probablemente al final de la historia, en mi opinión, va a ser la reina en el norte. Va a heredar ese espíritu independiente y orgulloso de Robb Stark. Creo que es muy poético que la Stark que se quedó sin el Wargo acabe siendo reina en el norte. Lo mucho que ha penado Sansa y lo que ha sufrido al final va a tener una cierta recompensa. Y que por tanto esa declaración original no es justa, pero tampoco está lejos de la verdad. Y sí creo que hay personajes superiores. Y sí creo que hay personajes que están por encima de otros. Y sí creo que hay personajes en Canción del Fuego que están por encima del resto. Y sí creo que Canción del Fuego tiene 6 grandes protagonistas. Y que el resto de personajes, por mucho que nos encanten, se llame Jaime Lannister, se llame Cersei, se llame Stannis Baratheon, se llame Theon Greyjoy, se llame Euron Greyjoy, se llame Arianne Martell, se llame como le queráis llamar, el resto de personajes están supeditados y subordinados a contar la crónica de las aventuras y desventuras del Vixis, de Jon, Arya, Sansa,
Bran, Tyrion y Daenerys Targaryen. Y ya está, muchas gracias por ver el vídeo, gracias por darle a me gusta, gracias también por apoyar mi otro canal de fútbol, el de Concha Espina número 1. Si os gusta el fútbol, si os gusta el Real Madrid, lo vais a disfrutar, si no, pues evidentemente no es para vosotros. Es un canal sin pretensiones, con dos amigos míos de toda la vida, no está ni monetizado el canal ni creo que lo esté nunca, pero bueno, lo pasamos muy bien. Y ya digo, muchas gracias por todo esto. El miércoles que viene, pues tendremos el miércoles que viene, el último miércoles del mes de agosto, tendremos el directo mensual del canal. Y pues ya digo, me podéis escuchar en diferentes plataformas y sitios, hablando por ejemplo con fase 24 de Superman contra Cuatro Fantásticos. Muchas gracias, y con Ibe aquí, que está disfrutando de la vida, me despido hasta la semana que viene. Adiós. Miau, miau, miau. Adiós, adiós.